Maisha Papeime, Tapeime Porainte, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Este, Taba Minga Guasuibe, Rowero Joru, Pemejahuero Redibe, O Árabe, Yagüero Moravo, Yasui Porundu Sauyu, y Catuhamaisha Ñañomongue, Teco Tesaina. Buenos días. Desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este, nos complace este encuentro en Septiembre Amarillo para abordar temas relacionados a la salud y nuestro bienestar. Sean todos bienvenidos a las dos primeras charlas en las que será abordado el tema detección y prevención del suicidio en el marco del ciclo de conferencias propiciados por la FACISA UNE, que iniciamos hoy y se extenderá hasta la última semana de septiembre. Estas dos charlas del ciclo de conferencias estarán a cargo del doctor Marcelo Andrés Panza Lombardo, quien presentará el tema Técnicas psicológicas de prevención del suicidio, y el doctor Víctor Hugo Espino Lachena, cuyo tema de abordaje será Tratamiento del comportamiento suicida. Sus preguntas y comentarios podrán dejarnos en el chat de nuestro canal de YouTube o en la red social Facebook, dependiendo desde qué plataforma nos acompañan en este momento. Los mismos serán respondidos al final de la segunda charla. Seguidamente damos paso a la primera charla, pero antes me permito presentarle al doctor Marcelo Panza. Él mismo es licenciado en Psicología y doctor en Psicología. Es docente de Psicología Médica en la carrera de Medicina de la FACISA UNE y psicólogo de la Unidad de Bienestar Estudiantil de FACISA UNE. Doctor Marcelo, gracias por permitirnos compartir con usted este espacio. Usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias Karen, gracias a todos, a todas. Vamos a comenzar con esta temática tan importante y tan acuciante también, que es el tema del suicidio y su prevención y su tratamiento. Bueno, voy a compartir la pantalla. Entonces, creo que está viéndose la pantalla. Eso necesitaría un feedback. Bien, buenísimo. Gracias, doctor. Bien, les voy a hacer 3 preguntas, que son 3 preguntas que nos tenemos que hacer todos, porque yo quiero recordarles que todos somos agentes y pacientes de salud mental. Y cuando digo agentes y pacientes de salud mental, no estoy diciendo nada muy nuevo. La agencia y la paciencia, la acción y la pasión son conceptos aristotélicos, son conceptos muy viejos. Y tienen que ver justamente con lo que podemos hacer y lo que podemos padecer con respecto a la salud mental. Bueno, primera pregunta. ¿De qué manera uno mismo o un ser querido nuestro que convive con nosotros, que está en nuestro ambiente, podría quitarse la vida si quisiese hacerlo? Esto es muy importante preguntarse, porque justamente una de las técnicas más efectivas para prevenir el suicidio es la restricción de los medios de eliminación. Vamos a retomar esta pregunta más adelante. Segunda pregunta que les planteo. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O qué le tendríamos que recomendar a alguien que esté en una crisis emocional? Sintiéndose demasiado triste, sintiéndose con una crisis de angustia. La palabra angustia quizás no es tan agradable o tan unívoca. Una crisis de ansiedad, un ataque de pánico o un rapto de ira, una explosión. ¿Qué tendríamos que hacer? Y una tercera pregunta, un poco más profunda. Uno de los factores principales de predicción del suicidio es la desesperanza. Y existe la probabilidad que muchas veces en nuestra vida estemos con desesperanza. Si todos nuestros objetivos se pierden, si nuestra vida se llena de sufrimiento físico o mental, tenemos que tener
esto muy en claro. Vamos a retomar esta pregunta, lo último. ¿Por quiénes? ¿Por qué personas voy a seguir viviendo? Vamos a retomar y vamos a entender por qué les estoy haciendo estas preguntas que pueden parecer un poco raras o macabras al final de la charla. Bueno, recuerden que suicidio justamente, vamos a repasar rápidamente esto, son conductas intencionales de autoeliminación. Muchísimos zoólogos opinan, es el consenso en la zoología, que la única especie en la faz de la Tierra que comete suicidio es nuestra especie, Homo sapiens. Hay alguna polémica, probablemente me digan una evidencia anecdótica de que su perro, su loro, cuando ustedes se fueron, se sacó las plumas, el perro, pero no hay un consenso de que otra especie tenga la capacidad de quitarse la vida de manera intencional. ¿Por qué y cómo? ¿Cuál es la fenomenología del suicidio? Generalmente el suicidio comienza con ideación suicida y la ideación suicida generalmente comienza cuando uno está con dolor. Dolor físico o dolor mental. Eso lleva a generar un plan, preparar las cosas y justamente a tener un intento de suicidio, por más que el 26% de los suicidios ocurren sin ideación, sin plan, sin preparación, o sea, son los raptus suicidas, antiguamente llamados, que son suicidios por impulso. Generalmente ocurre en trastornos como trastorno límite de la personalidad o trastorno bipolar. Bien, tenemos que tener en cuenta justamente que estamos saliendo, esperamos, de una pandemia. El año pasado, Scheer, haciendo muy buen análisis, un análisis teórico y basado en la evidencia muy bueno, muy sustentado, planteó que era muy probable, teniendo en cuenta los factores de incertidumbre, de aislamiento social, de problemas económicos, que justamente aumentara la tasa de suicidio debido a que iba a exacerbar trastornos psiquiátricos preexistentes, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno de consumo de sustancias. Bien, todos creo que pensamos esto porque es lo lógico de pensar que la cuarta ola del COVID iba a ser sobre la salud mental, cosa que ya estamos viendo mucho, y que probablemente esto iba a incidir en las tasas de suicidio. Bueno, hasta ahora, les cuento lo mejor que se ha hecho hasta ahora y que he encontrado. Este análisis de 21 países sugiere que por lo menos hasta ahora no se han modificado significativamente las tasas de suicidio en comparación con tiempo prepandémico, pero también sugiere este estudio de que tenemos que mantenernos vigilantes, porque a mí me parece que tendría que ser probable que aumenten, teniendo en cuenta que hay problemas mentales que han aumentado, episodios depresivos, trastornos de pánico, estrés postraumático, post-COVID. O sea, tomen esto con pinzas, pero es interesante saber, porque teóricamente se estimaba que esto iba a aumentar y en la práctica esto hasta ahora no se confirma, pero igualmente, ¿cuántas personas mueren por suicidio por año? Y se estima que aproximadamente 800.000 en el mundo, con un intervalo de confianza que va de 700 a 900, casi 1.000.000, por eso está la cifra de 1.000.000 por año. Hay algunas cuestiones que nosotros podemos saber y podemos prever con respecto a los riesgos de suicidio. El principal indicador son los intentos previos. No es normal intentar autoaniquilarse y los intentos previos de suicidio sugieren en un 90% de los casos la presencia de uno o generalmente más de un trastorno mental en la persona, con algunos trastornos mentales específicos que ahora vamos a ver. La persona que está pensando en morir y que es una buena idea morir y que considera que es una buena idea morir, también, ideación suicida en curso. Bueno, el tema psicométrico, los trastornos relacionados que ya vamos a ver, son factores altos de predicción que tenemos que tener en cuenta. Fíjense, este es probablemente el mejor estudio de predicción, que es un estudio relativamente antiguo. Se dice antiguo cuando pasan unos años, ¿no? En todo lo que es ciencia, ustedes saben que 2 o 3 años atrás ya es antiguo, 2016. Bueno.
Fíjense la diferencia. ¿Cuáles son los mejores predictores de tener ideación o no tener ideación? La diferencia. ¿Qué es ideación suicida? Cuando uno está pensando en que la vida es muy difícil y que quizás sería mejor morir, que morir parece ser algo de alivio a nuestro sufrimiento, que podría ser la solución de nuestro problema. Ya vamos a ver justamente cuál es la función de esto. Bueno, fíjense. La severidad en la depresión. Tener estrés postraumático, tener algún trastorno depresivo, tener desesperanza, tener algún trastorno de ansiedad, tener algún trastorno de abuso, uso, dependencia de sustancias o alcohol. Y también un factor predictor es el género. Bueno, eso tómenlo con pinzas. Ahora, entre las personas que tienen ideación y las personas que intentan, ¿cuáles son los factores predictores? Estrés postraumático, trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, trastorno de uso de sustancias, haber sufrido abuso sexual, uso, abuso, dependencia de alcohol. Bien, y vamos a dejar de lado el género y la educación. Ustedes saben que generalmente la ideación suicida suele ser superior en la mujer que en el hombre, pero los intentos suelen ser superiores en el hombre que, los suicidios consumados suelen ser superiores en el hombre que en la mujer. Bueno, ¿por qué se produce el suicidio? Es algo, bueno, hay varias teorías. Se las digo rápidamente. Generalmente el suicidio tiene una función, la ideación suicida, pensar en el suicidio, qué es lo que esperan las personas que lo intentan. Lamentablemente tiene una función analgésica prevista. Es decir, las personas que intentan suicidarse creen que con eso van a aliviar su dolor. De ahí que el principal factor predictor de la ideación suicida sea dolor físico-mental. No solamente mental, si ustedes tienen un paciente que tiene dolor crónico, es muy probable que haya tenido o que tenga ideación suicida. Hay otras teorías también, como por ejemplo todo lo que es cognitivo, sentirse inútil, predicción de futuro negativo, lo que se llama hopelessness, y sentir que el mundo está vacío, que es la triada cognitiva de la depresión que descubrió o postuló Aaron Beck también. Sentir a partir de nuestra experiencia que hagamos lo que hagamos, no vamos a tener éxito, eso se llama indefensión aprendida también, o inhibición de la acción. Para nuestros estudiantes de la materia de quinto año, les recuerdo, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de la clorpromacina? Henry Laborit habló de la inhibición de la acción, que era lo mismo que la indefensión aprendida. La disregulación emocional. Ustedes acuérdense que la tristeza tiene una función de renunciar. Cuando la tristeza se generaliza y empieza a bajar el estado de ánimo, produce conductas de renuncia, y una conducta de renuncia generalizada es morir. El dolor, la desconexión y la capacidad para cometer el suicidio son predictores del suicidio, y esa es la teoría interpersonal de Bardorden, Klonsky y colaboradores, que justamente está aquí, y es muy linda esta teoría porque quiero que le presten atención. Una persona está con dolor, es muy probable que tenga ideación suicida. Una persona está desconectada de sus vínculos sociales o se siente una carga, es muy probable que la persona tenga una actitud positiva con respecto a esa ideación suicida que está teniendo. La persona tiene conocimientos técnicos para autoaniquilarse, maneja armas de fuego, tiene conocimientos farmacológicos con respecto y fisiológicos con respecto a cómo puede cesar su propia vida. Y es muy probable que la persona intente hacerlo. Bien, entonces acuérdense que estos tres factores, dolor, desconexión, capacidad, son tres factores que predicen el suicidio. La teoría interpersonal del suicidio tiene mucha evidencia básica al respecto. Bueno, ¿se puede prevenir el suicidio? Porque siempre se dice, sí, se puede prevenir en todos los casos. Bueno, vamos a ver lo que está reportado. Generalmente, con respecto a intervenciones de prevención, están reportadas que son efectivas y que tienen un tamaño del efecto medio, es decir, o bajo incluso, que podríamos predecir un porcentaje de suicidios con intervenciones, como la que estamos haciendo, intervenciones educativas, intervenciones en instituciones. En cuanto a cuestiones psicoterapéuticas, fíjense que
La terapia cognitiva y la terapia dialéctica comportamental, que son dos terapias que se usan mucho para el trastorno depresivo mayor o para el trastorno límite de la personalidad, están reportadas que reducen en promedio la ideación un 50% y los suicidios, los intentos, un 37%. Y también tenemos estrategias generales y específicas. Las estrategias farmacológicas son muy efectivas. Las estrategias de todo lo que sea restricción de acceso a los medios letales también son muy efectivas. Y se estima en promedio que de aplicarse esto, quizás la mitad, 40, 30% de los suicidios consumados podría ser evitado. Es una estimación, no es una cifra total. Por eso es importante trabajar por esto, porque se pueden justamente salvar vidas. Y hay algunas estrategias que se pueden utilizar al respecto. Estrategias, yo le voy a hablar de la parte psicológica, ¿no? La restricción de los medios letales es muy importante. Los medios letales más comunes son bastante inocentes, sogas, vigas. Fíjense, yo en mi consultorio tengo una viga acá enfrente, que estoy viendo. Lamentablemente ustedes saben que la disposición de las casas en la región tiene mucho que ver con disposición de casa, con techo a dos aguas. Hay vigas. Eso es un problema realmente. ¿Por qué? Porque es muy fácil, no hacen falta mucho razonamiento para decir, bueno, cuelgo una soga, ato. El ahorcamiento es la técnica que se usa más para el suicidio. La ingesta de venenos, de tóxicos, de fármacos también, fíjense, miren esto que tengo acá, o sea, ¿no? Saben por qué tengo eso, ¿no? Por el tema de la pandemia, o sea, estamos muy expuestos a eso y eso también sería bueno. ¿Qué sería bueno con las vigas? Y tratar de obturarlas, clausularlas, ponerle un cielo raso. No tendría que haber sogas ni cables, pero sogas y cables hay en todos lados. Con esto quizás no se pueda restringir eso. Armas de fuego, restringir fuertemente, elementos punzocortantes. Es difícil porque con imaginación no es tan difícil hacerlo. Fíjense, esto es un bolígrafo, pero si ustedes saben dónde aplicar esto con presión, pueden causarse una hemorragia que quizás no sea reversible. La restricción de los medios letales es muy importante. La internación en muchos casos es importante y necesaria, principalmente en casos bien complicados de pacientes agitados, de pacientes con trastornos mentales graves, trastorno bipolar tipo 1, esquizofrenia, trastorno límite. Bien. El acompañamiento de las 24 horas es fundamental, principalmente en momentos de crisis. La consulta psiquiátrica también es fundamental, principalmente porque habrán visto que la mayoría de estos trastornos de los suicidios ocurren por trastornos mentales, el 90%. Y los tratamientos psicológicos basados en la evidencia. Le voy a hablar de justamente eso rápidamente. Bien. Hay algunas medidas que podemos hacer para prevenir esto desde el punto de vista comportamental. Con respecto al ambiente, la restricción de los medios de eliminación es muy importante y no es tan fácil hacerlo. Arma de fuego, bueno, es muy obvio. Pero ventanas en las cuales uno se puede defenestrar, vigas y sogas de las cuales uno se puede colgar, o sea, ahorcar. Está reportado en Paraguay en un estudio de 2012 que también la electrocución es un método y es muy difícil tener a la persona aislada de cables, o sea, es difícil. Por eso se sugiere el monitoreo las 24 horas. Con respecto a la impulsividad, 26% de los suicidios, los intentos de suicidio son por impulsividad. Hay algunas técnicas de tolerancia al distrés que se pueden ir aplicando. Son técnicas un poco específicas, pero por ejemplo, todo lo que es la impulsividad se reduce mucho. Y lo mismo, la disregulación emocional, cuando nosotros exponemos a nuestro cuerpo a sensaciones muy fuertes. Esto se descubrió con el trastorno límite. Estas personas se cortan superficialmente. ¿Por qué será que se cortan superficialmente? Qué cosa rara, qué cosa antibiológica aparentemente. Nocioceptores, beta-endorfinas. ¿Se entiende por qué? O sea, termina generando un alivio. Bien. Podemos hacer eso mismo sin hacernos daño en la piel. Cubos de hielo hasta que se derritan, ducha de agua fría, ejercicio físico intenso,
respirar lo más lento posible, tratar de tensar y relajar los músculos. Son algunas técnicas que sirven para reducir el efecto de la impulsividad y el efecto de la disregulación emocional y que permiten que eso cese antes de que esto empiece a generar una disforia tan grande que pueda derivar en desde autolesiones hasta intentos de suicidio. Con respecto a los episodios depresivos que explican en gran medida, como ustedes vieron, la ideación y los intentos, no dormir menos de 7 horas, más de 8 horas es muy importante. Generalmente lo de 7 horas todo el mundo lo sabe, pero las 8 horas no se difunde tanto. Si ustedes duermen más de 8 horas, su mecanismo de recompensa va a empezar a funcionar en un nivel un poquitito más bajo y van a sentirse cansados, disfóricos, mal humor, bueno. Actividades diarias, rutinas, la activación comportamental eleva el estado de ánimo muchísimo y la sociabilidad también es demasiado importante, aunque sea autoimpuesta. Y por último, las técnicas cognitivas que tienen que ver justamente con tratar de refutar los motivos a favor de morir, dejar de sufrir, hacerle entender lo que me hacen sufrir y potenciar los motivos a favor. Vamos ahora, justamente, ya que les menciono esto, a responder estas preguntas. Quiero que piensen esto, porque todos somos pacientes y agentes de salud mental. Fíjense bien en su casa cuáles son los medios que se podrían utilizar y si se puede restringir, disminuir estos medios sería una buena idea. Venenos, tóxicos, pinturas, todo eso sería bueno que no haya mucho en la casa. Fármacos con un nivel de seguridad bajo, o sea, que uno puede intoxicarse fácilmente, sería bueno que estén restringidos, bajo llave, guardados. Armas de fuego se sugiere fuertemente no tener en la casa. Ventanas en las cuales uno pueda defenestrarse, se sugiere hacer esto, que lamentablemente también la condición de seguridad sugiere. Vigas, bueno, yo sé que es medio complicado, pero sería una muy buena idea que no hubieran vigas y que hubieran cielos rasos. Todo lo que sea soga, todo eso sería bueno que no haya. Bueno, ¿qué tendría que hacer si estoy en una crisis emocional? Hay 4 cosas que tenemos que hacer todos si estamos en una crisis emocional. Lo primero es exponernos al frío. Puede ser cubo de hielo, si puede ser ducha de agua fría. Eso ayuda. Segundo, si se puede tratar de hacer algo de ejercicio físico intenso, extensión de brazos hasta que no aguante más. Tercero, una vez que me siento así, empiezo a respirar lo más lento posible. Y cuarto, si puedo, tenso toda la musculatura y la relajo. Son técnicas de DBT que se usan para bajar el malestar emocional. Y por último, ya que llegué al tiempo, esto es importante saber por quiénes vamos a seguir viviendo. Es algo que todos tenemos que tener en claro, porque a todos nos puede pasar en algún momento que pensemos que todo lo que queremos para nosotros está perdido o que vivir es un sufrimiento muy grande. Protege demasiado y está reportado saber por quiénes vamos a vivir. Se los dejo para reflexionar. Bueno, muchas gracias. Tiempo cumplido. Dejo la palabra. Bueno. Bueno, agradecemos al doctor Marcelo Panza por su ponencia. Seguidamente, el doctor Víctor Espínola Chena abordará el tema tratamiento del comportamiento suicida. El doctor Víctor Espínola Chena es médico cirujano, es especialista en psiquiatría, también es docente de la asignatura de Psicología Médica y Psiquiatría en la carrera de Medicina. Es docente también en la asignatura de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría de la FACISA UNE. Adelante, doctor. Agradecer a la FACISA UNE por la invitación, junto con el doctor Panza, ¿verdad? La cátedra de salud mental, la cátedra de psiquiatría y psicología médica de la FACISA UNE, de hacer conciencia, ¿verdad?, de que cada vez más el personal de blanco está expuesto al estrés, disregulaciones del sueño, el apetito,
que cada vez más estamos viendo colegas expuestos a eso. Vimos durante la pandemia colegas que partieron, ¿verdad? Donde se manejaba, ¿verdad?, cierta información de que estaba cursando un cuadro de salud mental y que estaba siendo asistido, en que sepamos, ¿verdad?, de que cuando más rápido podemos intervenir, mejor va a ser el pronóstico, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle lo que es el concepto, ya trabajamos con el profe. Bueno, ¿cómo ayudar a una persona que está sufriendo? ¿Cómo ayudar a una persona que está dolorida? A esa persona sufriente, que reconozcamos, ¿verdad? Yo quiero que lleven en cuenta ahora, ¿verdad? Mirar a nuestro alrededor, en la familia, entre los amigos, en nuestros vínculos de trabajo, en la universidad, en los vínculos religiosos, clubes, podamos observar, ver quién está de repente cambiando, alguna mudanza en su conducta, en su funcionalidad, de repente le vemos hablando menos, decaído, de repente vemos que no está participando en actividades que anteriormente participaba. Poder reconocer eso, poder reconocer esa información y a partir de ahí podamos, un ratito aquí, podamos hacer esa intervención. La importancia de tener cerca eso, podamos reconocer, podamos ver entre nosotros si algún familiar, algún paciente, alguna persona que está a nuestro alrededor está cambiando, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a reconocer en nuestro vínculo, en nuestro ambiente. Mostrar estar disponible, ¿verdad? Algo importante, ahí como el profesor estaba citando, ¿verdad? La parte anterior, mostrarme estar disponible, ¿verdad? Comparando un poquito cuando uno va a un duelo, ¿verdad? De repente va y se hace presente ahí, le da un abrazo, le da un pésame a la persona y muestra que está presente, de espíritu, de cuerpo, que le da un apretón de mano, siempre estar predispuesto para eso, ¿verdad? Estar siempre ahí presente, ¿verdad? Esta gente que está sufriendo, esta gente que está pasando por un cuadro doloroso, siempre busca a alguien que esté ahí presente, ¿verdad? Y lo peor para ellos, de repente, alguien que no tiene tiempo, alguien que queremos conversar con él y está mirando el reloj, está mirando otras cosas, no tiene tiempo para de repente conversar contigo. Entonces, la importancia de estar presente. Estar presente para que podamos detectar, reconocer y estar presente ante esto. Bueno, un poquito también como el profesor dijo, ¿verdad? ¿Será que estamos preparados para oír, para escuchar, ¿verdad? Del verbo oír, del verbo escuchar, de repente hay veces que oímos sonidos y será que estamos escuchando, ¿verdad? Esa empatía. Hay veces que uno está ahí aparentemente, está escuchando algo, pero inclusive puede reproducir todo lo que el otro dijo, pero no está prestando atención, ¿verdad? El radar, la sensibilidad de estas personas detectan enseguida si uno está con esa empatía de escuchar, estar presente, escuchar, porque muchas veces probablemente no vamos a poder resolver sus problemas, pero en ese momento ellos necesitan hablar, necesitan conversar, necesitan contar qué les está haciendo sufrir. Están en un momento de mucha impulsividad, mucha irritabilidad, mucha ansiedad, mucha angustia, algunos de ellos bajo efecto de químicos, y en ese momento ellos necesitan hablar. Y entonces, ¿será que estamos preparados en ese momento? La importancia de poder escucharle, a ellos tomarse tu tiempo y escucharle, ¿verdad? Ahí el profe habló, ¿verdad?, de la estadística que tenemos, ¿verdad? Esa población, ¿verdad?, joven, adulta joven, ¿verdad?, de esos 18 a 29 años, ¿verdad?, la que donde más vemos estos casos, y tener ese tiempo, tener para poder escuchar, que podamos escuchar atentamente, esa escucha empática, esa predisposición, ese momento donde yo puedo escuchar detenidamente a él, porque a él lo que más le va a ayudar en ese momento es que vos le escuches. Probablemente nosotros sus problemas no vamos a resolver,
Si él está por un problema económico, está con una pérdida laboral, está con una pérdida al ser querido, nosotros no vamos a poder resolver eso en el momento. Pero escuchar es lo más importante. Y muchas veces van a decir, pero qué mucho hiciste por mí, te dicen, pero yo solo le escuché, dicen. Pero es lo más importante en ese momento es escucharle a ellos. ¿Sí? Cada ser es único, ¿verdad? Otra cosa que siempre enfatizamos también, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Esa filosofía barata, de repente que solemos escuchar, la vida es linda, fuerza, vos sos un débil psicológico y un montón de cosas que en ese momento no va a ayudar en nada a ellos, ¿eh? No le va a ayudar a nada a ellos. Lo importante es estar presente, tener esa empatía, por escucharle a ellos. Y como le dije, cada uno es un ser único y que tenemos que estar ahí presente para ellos y ver en el momento, ¿verdad? Que se dé para que uno pueda ofrecerle, ¿verdad? Un acompañamiento, ¿verdad? Que uno busque estimular a que buscar ayuda de un profesional, ¿verdad? Probablemente si hacemos una pirámide, en la punta van a estar ya los profesionales, pero en la base de la pirámide estamos todos, donde podemos detectar eso en algún familiar, en algún amigo, en algún compañero. Le vemos que está irritado. Muchas veces ese momento donde más va a necesitar que podamos escuchar a ellos, va a estar irritable, intolerante, conductas aversivas, y va a decir uno, a la pucha, yo no voy a poder conversar con esta persona, pero es el momento donde más va a necesitar de nosotros. Por eso siempre estar atento, esa empatía, esa predisposición, ¿sí? Que podamos hacer todos. Bueno, y dentro de buscar ayuda, bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Como el profesor dijo, ¿verdad? Hay estadística entre un 90 o 96% de las personas que se suicidaron eran portadores de un trastorno mental, ¿verdad? El trastorno mental, de mayor porcentaje de esto, ¿verdad? De los intentos de suicidio, de la tentativa de suicidio y el suicidio consumado, son los trastornos del humor, ¿verdad? El trastorno depresivo y el trastorno bipolar. En el caso de la depresión, tenemos que ser conscientes que esta depresión es una enfermedad que tiene una prevalencia del 18 al 20% de la población, es un porcentaje interesante. Vemos hoy mismo, ¿verdad? Como dice el profe, estamos viendo mayores casos post-COVID de trastornos del humor. El paciente viene con insomnio, el paciente viene con quejas de mucho cansancio que no sabe por qué, disregulación emocional, del apetito, llanto fácil. Entonces tratar de detectar todas esas cosas, ¿verdad? Y detectar y poder llevarle, encaminarle a un especialista, ¿verdad? El trastorno bipolar, ¿verdad? El trastorno bipolar, si bien la prevalencia es menor que el trastorno depresivo en la población general, ellos son mucho más impulsivos. Entonces, también su factor a favor, ¿verdad? Para su riesgo de suicidio. El trastorno de consumo por sustancia, ¿verdad? Me gustó lo que dijo el profe, ¿verdad? Yo quiero que se pongan en la mente, es como que tengamos un calderón para una bruja, ¿verdad? Imagínense lo que es privarle de no salir de su casa, privarle de verle a sus seres queridos. Muchos de ellos perdieron su trabajo, muchos de ellos están económicamente mal, muchos de ellos perdieron su pareja, muchos de ellos están en una situación donde es su peor momento, y inclusive están con su cuadro depresivo. Sumar todo eso a esa caldera y dar la vuelta es un peligro. Asociado todo eso al consumo de alcohol y drogas ilegales, ¿verdad? Es un peligro. Por eso los trastornos de consumo de sustancias son la segunda entidad, aparte de los trastornos del humor, en suicidio y suicidio consumado, ¿verdad? También vemos mucho en trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? La gente dice perro que ladra no muerde. En esto, para prevención de suicidio, perro que ladra sí muerde. Hoy sabemos que el 70% de esos pacientes que se andaban autolesionando, autoinfligiendo, cutting, terminan en un momento dado suicidándose. Entonces, tener mucho cuidado cuando un paciente está con esos síntomas, se está autolesionando, se está autoinfligiendo, hay muchos cambios, detectar y llevar al especialista. También el espectro de la esquizofrenia, ¿verdad?
Hay un porcentaje entre el 9 al 10% de ellos que tienen esa tentativa de suicidio y suicidio consumado. Por eso la importancia de ver cuáles son las patologías más comunes dentro del suicidio y cómo intervenir. Las señales de riesgo, ¿verdad? Como el profe estaba diciendo en los slides, ¿verdad? Vemos ese paciente que de repente está más ansioso, está con una inestabilidad emocional y el detonante, ¿verdad? Mucho cuidado con aquellos que están con mucha impulsividad y sobre todo desesperanza, ¿verdad? Por eso siempre rastreamos, ¿verdad? En la entrevista si está o no con desesperanza, ¿verdad? De repente uno le pregunta, ¿verdad? Y si se te pasó por la mente hacer alguna cosa y te dice, no, por favor, doctor, te dice, estoy depresivo, le perdí a mi familia, pero no se me pasa, ¿verdad? O sea, no está con desesperanza. Entonces, es un dato importante, ¿verdad? Entonces, vamos para el frente, ¿verdad? Porque cuando está con desesperanza, cuando está con impulsividad, que está con una carga genética, en un cuadro mental, en una fase aguda, como citó el profesor, es muy, muy riesgoso y de manejo de esos síntomas de riesgo, ¿verdad? Un poquito las preguntas, ¿verdad? Como solemos ver, ¿verdad? Hay un montón de escala, un montón de trabajo, ¿verdad? Pero uno siempre tiene que ir a lo básico y como dice la gente, no tengan miedo de preguntar. Es muy común que la gente te diga, no, si vos preguntabas a inducir que él se suicide, no le preguntes nada, cállate nomás, no le digas nada, no. Tenemos que preguntar, tenemos que preguntar. Voy a hacer de repente preguntas más generales, de repente preguntas un poquito más orientadas a eso, ¿verdad? Si tiene algún plan para el futuro, alguien que tiene un pensamiento suicida, no tiene mucho pensamiento del futuro, ¿verdad? El profe describía ahí la triada de Beth, ¿verdad? La vida vale la pena ser vivida. Generalmente alguien que está con un pensamiento suicida te va a responder diferente ahí. Si la muerte viene, ella sería bienvenida, ¿verdad? También te va a responder congruente a cómo se siente en ese momento. ¿Estás pensando en hacerte daño? También a alguien, si bien muchos de ellos quieren esconder los síntomas, te das cuenta cuando vos le decís, ¿tenés algún plan para hacerlo? Y no te mira la frente, mira en el piso, está con llanto fácil, ¿verdad? De repente, comunicación no verbal, cómo se mueve, cómo está lento, todo tenemos que llevar en cuenta a la hora de evaluar. Y siempre hay que preguntar, señores. Ese puede ser la diferencia entre que le perdamos a un paciente, a un familiar, a un amigo, no. Hay que preguntar, hay que preguntarle. ¿Has intentado suicidar recientemente? ¿Estás con pensamiento de suicidarte? ¿Se te pasa por la mente suicidarte? Gente, por favor, pregunten, no tengan miedo de preguntar. Como el profe dijo, ¿verdad? Los tratamientos del comportamiento suicida. Realmente lo que tratamos son las patologías, ¿verdad? Como el profesor dijo ahí, ¿verdad? Lo más común que vemos son los cuadros depresivos, ¿verdad? De repente, yo lo que quiero que lleven el mensaje de acá en esta charla es de que un comportamiento suicida es una emergencia médica y hay que tratarla como si es una emergencia médica, es una urgencia médica y uno tiene que tratarlo como tal, como una urgencia, como una emergencia. Él tiene que estar supervisado por un profesional calificado, tiene que ir a una urgencia médica para que él pueda ser asistido y pueda ser evaluado. Bueno, un poquito hablando de esas intervenciones, ¿verdad? De repente tenemos que tratar eso, está él con mucha agitación, está en abstinencia, está en intoxicación alcohólica, voy a entrar un poquito en consumo de sustancias. Nosotros vemos hoy por hoy, la gente te trae información de Google, de que el cannabis te ayuda en esto, en dolor, en todo. Tenemos una vasta información sobre el cannabis sativa, sobre la maconha, sobre la marihuana. La marihuana conduce a brotes psicóticos, a brotes maníacos, a pensamientos suicidas, a ideaciones suicidas. Cuidado, gente, si están con un familiar que está consumiendo, ¿sí? Podría darle un brote, eso, disparar eso. Y si tiene un cuadro clínico de base, peor, ¿verdad? Entonces, siempre estamos alerta ante qué medicación vamos a hacer y, bueno, algunas características del medicamento ideal para usar con ella. Que tenga un inicio rápido, que pueda calmar sin sedarle al paciente,
que no sea invasivo y sea fácil para administrarle, que no sea muy traumático a la hora de medicarle, que permita involucrar en la medida que se puede al paciente, ¿verdad? Muchas veces solemos describir, ¿verdad? Tratar en todo momento, por más síntomas que tenga, tratar de que nosotros vamos a invitarle al paciente, mira, te ofrezco que uses un sublingual, una pastilla bioral, si querés usar un spray, querés que te hagamos de repente un intramuscular y después podamos ver que seguimos en tratamiento, pero que el paciente de cierta forma pueda formar parte del tratamiento. Y claro está, que tenga una buena tolerabilidad y buen perfil de seguridad del fármaco que vamos a utilizar, ¿verdad? Bueno, evidentemente está entre los pacientes que van a colaborar para el tratamiento y pacientes que no van a colaborar para el tratamiento, ¿verdad? Los que van a colaborar para el tratamiento tenemos el sublingual, el oral y la vía inhalatoria, un spray inhalatorio. Y evidentemente para los que no cooperan tenemos el intramuscular y el endovenoso, ¿verdad? Mucha información sobre la vía endovenosa, de tener preparada una cama de cuidados intensivos por si vamos a utilizar la vía endovenosa, ¿verdad? No hacerlo eso en el consultorio, no hacerlo en ningún lado si no tenemos un equipo preparado ahí, ¿verdad? Un poquito los fármacos de urgencia, ¿verdad? Es como toda urgencia psiquiátrica general, ¿verdad? Está combinado las benzodiazepinas y los antipsicóticos, ¿verdad? De repente vamos a buscar el perfil del paciente, ¿verdad? Si está en abstinencia alcohólica, está en intoxicación alcohólica, de repente si está con muchos síntomas de la esfera maníaca, de la esfera psicótica, esos pensamientos suicidas están muy relacionados a algún pensamiento psicótico, entonces ver el mejor fármaco para ellos. Y bueno, como el profe ya lo mostró en su slide, ¿verdad? La medicación con eficacia demostrada para suicidio es el litio, ¿verdad? El carbonato de litio, y es la clozapina, ¿verdad? Muchas veces está instaurado ese litio en el tratamiento general de un paciente. Te dicen, doctor, pero yo no soy bipolar y me diste litio. Doctor, yo no tengo trastorno esquizoafectivo y usted me dio litio, ¿por qué me está dando eso, verdad? El litio es un mineral, ¿verdad?, que tenemos en el organismo, ¿verdad? De que sí sabemos que niveles plasmáticos, ¿verdad?, entre 0,4 a 1, 1,1 ayuda muchísimo a ese paciente con un trastorno bipolar para estabilizar ese cuadro bipolar, y lo utilizamos el litio como para prevenir ese pensamiento suicida, esa ideación suicida, ¿verdad? Y bueno, la clozapina con un nivel de robustez menor en información que el litio, pero está en segundo lugar, ¿verdad? La clozapina es un antipsicótico, ¿verdad? Que también le tenemos mucho cuidado, ¿verdad? Porque suele hacer algunas reacciones hematológicas, pero es un fármaco interesante cuando pensamos que un paciente está con ese riesgo suicida y necesitamos ayudar farmacológicamente. Y bueno, voy a entrarme en la terapia electroconvulsiva, ¿verdad? Como dijimos, regla oro, detección precoz, tratamiento y de repente fortalecer esos vínculos dentro de tratamiento, ¿verdad? Hay mucho preconcepto, mucho estigma sobre este tratamiento que es la terapia electroconvulsiva. Hoy por hoy las guías médicas, los protocolos internacionales te dicen que la patología, como es el trastorno depresivo mayor, la principal causa de tentativa suicida y de acción suicida. El tratamiento médico que actúa más rápido y está por encima de los antidepresivos es la terapia electroconvulsiva. Hoy sabemos, ¿verdad? Tenemos evidencia clínica del TEC que es un efecto antidepresivo mucho mayor y más rápido que ese tratamiento farmacológico. Si bien pensamos que ese paciente que se va a suicidar está con un pensamiento suicida, con un plan suicida, sabemos que ese antidepresivo va a tardar entre 2 a 3 semanas en iniciar ese efecto antidepresivo. Le tenemos en forma aguda ahí a la terapia electroconvulsiva para que sea una opción terapéutica. Y hagamos conciencia, no hagamos estigma, no hagamos preconcepto. Es una herramienta útil
y cada vez menos utilizada en nuestro país. Tenemos que hacer conciencia, ¿verdad? La TEC estaría especialmente indicada en los episodios depresivos graves, presencia de riesgo suicida, catatonía, complicaciones somáticas graves, alteraciones graves del comportamiento en mujeres embarazadas, en aquellos pacientes que han presentado una escasa respuesta o mala tolerancia a los fármacos, ¿verdad? Entonces, hacer mucho hincapié en esto, ¿verdad? En tratar las patologías que le están dando ese pensamiento suicida y estar ahí presente, ¿sí? Mucha empatía, mucha presencia, tratar de oírle, escucharle a ellos, y en ese momento que se pueda buscar y decirle que tiene que ir, tiene que consultar con un psicólogo, tiene que consultar con un psiquiatra, que no tiene que tener miedo, que hay que hablar de esto y de que cada vez tenemos que enfatizar más este tipo de charlas, ¿verdad? Donde hacemos conciencia, la prevención del suicidio, de las opciones de tratamiento que tenemos. Y miren, un cuadro depresivo no tratado puede prestar un alto riesgo de suicidio, pero un cuadro depresivo tratado es mucho menor el porcentaje que intente una idea, tenga un pensamiento suicidio y cometa un evento suicidio, ¿sí? Y como dijimos ahora estamos ante una situación de como que es una caldera donde estamos mezclando personas que estaban privados mucho tiempo, no podíamos salir, mucha gente perdió su trabajo, perdió su familiar, perdió sus seres queridos, no está pudiendo lidiar con esto, tenía un cuadro de base, tuvo el COVID, post-COVID tuvo un cuadro depresivo y bueno, como el profe mostró ahí, esos papers, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? De que estamos muy atentos, ¿verdad? Porque hay que detectar precoz, tratar precozmente. Tenía un profesor mío en Brasil donde me dice, ¿cómo haces? Me dice, para cuando tenés un paciente, por decirte, para conservar esa empatía. Tenés un paciente con una esquizofrenia que tiene esos delirios muy bizarros, de repente se bajó un extraterrestre, me insertó un chip en la cabeza, un montón de cosas que uno dice, ¿cómo voy a tener una empatía en ese paciente? Y él explicaba, ¿verdad? Lo importante no es el contenido, lo que él está diciendo ahí, ¿verdad? Pues para nosotros sería una tontería eso. Lo importante es estar presente, tener empatía y ponerse, porque muchas veces ese paciente está pasando por un cuadro depresivo. Se puede dar la vuelta a la mesa. En algún momento dado nosotros podemos pasar por un cuadro depresivo. Tener empatía, estar presente, ¿sí? Estar ahí al lado, poder escucharle a esos pacientes, qué le está pasando, tomarse su tiempo. Y bueno, es lo que quería compartir hoy con ustedes y con el profesor, ¿verdad? Y bueno, está abierta ahora para las preguntas que podamos de repente canalizar para ustedes. Y bueno, gracias una vez más a la FACISA UNA por la invitación. Muchas gracias, doctor Espínola. Y así mismo, como dijiste, de esta manera estamos culminando con las charlas ofrecidas por nuestros disertantes. Y a partir de este momento abrimos el espacio de preguntas y respuestas que fueron seleccionadas durante el desarrollo de esta conferencia. E iniciamos con el doctor Panza. Doctor, la primera pregunta. ¿Cuáles son los factores predictorios del suicidio? Bueno, como habíamos visto, es muy importante primero los intentos previos. Una persona con intentos previos siempre se debe considerar como una persona que está en riesgo de suicidio. Un segundo factor son las comorbilidades y la presencia de uno o más trastornos mentales, principalmente, como bien dijo el doctor, todo lo que sean trastornos del estado de ánimo, del humor, son factores de predicción. La comorbilidad, hay comorbilidades de estrés postraumático y trastorno depresivo mayor y consumo de sustancias, trastorno depresivo mayor y trastorno límite, trastorno depresivo mayor y trastorno de pánico, trastorno límite con cualquier comorbilidad, son factores que tienen que también un poder predictivo importante, como estuvimos viendo. Algunas características mentales como la desesperanza es también predictora, y justamente el consumo de sustancias también, teniendo en cuenta los desequilibrios neuroquímicos y comportamentales que genera. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los comportamientos asociados con el suicidio?
Bueno, todo lo que tenga que ver con aislamiento, inactividad. Acuérdense que aislamiento es falta de vínculos sociales también. Inactividad, conductas muy impulsivas también. Eso va más por el lado de los límites y la disregulación hacia arriba del estado de ánimo, es decir, los trastornos bipolares muchas veces. Son factores que tenemos que ver. Lo mismo el consumo de sustancia. Lo mismo el consumo de sustancia y lo mismo cualquier tipo de paroxismo emocional. Mucha tristeza, mucha ansiedad, mucha ira, son factores predictores, son factores comportamentales que uno puede observar. Una persona que se aísla, una persona que de repente tiene conductas medio de despedida o muy anticipatorias, poner en orden mis papeles, ya estar pagando un sepelio, tener eso asegurado, el aislamiento, las conductas de renuncia, las conductas de retracción. Ahora que tenemos mucho tema de presencia en las redes sociales, borrar todas las fotos, que mi perfil no tenga mi foto, cambiar todo eso, salir de mis cuentas, como hizo hace poco Britney Spears, por ejemplo, que preocupó, son factores, son comportamientos que pueden estar asociados o que pueden ponernos en alerta. Ojo, cuidado, esta persona puede estar con ideación, con un plan y hasta incluso pretendiendo intentar un suicidio. Teniendo en cuenta estos comportamientos, doctor, ¿se puede prevenir el suicidio? Bueno, esa pregunta siempre es interesante verla a partir de las investigaciones. Estuvimos viendo que tanto con estrategias de prevención comunitarias, educativas, con estrategias psicoterapéuticas, estrategias psiquiátricas y estrategias ambientales, se estima que es un porcentaje elevado de suicidios se tendría que poder prevenir. Tanto es así porque sabemos que si se pueden prevenir los intentos, obviamente que se puede prevenir la consumación. Es muy difícil hablar de porcentajes porque estamos estimando. Ustedes vieron que, por ejemplo, ¿no? La terapia cognitiva y la terapia dialéctica aparentemente previenen los suicidios un 37% de los intentos. O sea, acuérdense que también la prevención de intentos no necesariamente es prevención de consumación. De cada 10 intentos se estima que se consuma un suicidio y hay diversas estadísticas. Algunos dicen de cada 20, de 5, o sea, dependiendo de los diversos estudios. Pero se puede prevenir y por eso tenemos que trabajar todos juntos en diversas estrategias, difusión, estrategias psiquiátricas, psicoterapéuticas, sociales, comunitarias, para tratar de hacer lo posible en que esto se reduzca. Doctor, ¿y cuáles serían esas medidas de prevención del suicidio y qué estrategias de autocuidado podemos incorporar para protegernos? Bueno, desde el punto de vista comportamental, desde el punto de vista de mi incumbencia profesional, eliminar, sacar, restringir los medios de eliminación es fundamental. Es fundamental también tratar de tener estrategias todos de qué vamos a hacer si nos sentimos muy desesperados, si nos sentimos desesperados, tristes, desahuciados, tener estrategias de regulación emocional en vez de tener estrategias de tratar de evitar ese malestar por medios mayores como hacerse daño o morir. Y por último, pero más importante, por más que suene muy macabro, tenemos que tener en cuenta que existe la posibilidad que en nuestra vida una o varias veces nos sintamos sin esperanzas y por lo tanto tenemos que romper esa función analgésica de la ideación suicida, contraponiéndole estímulos aversivos, es decir, cómo sufrirían las personas que nos quieren. Es cierto que terapéuticamente hay un problema, hay personas que están totalmente desconectadas de sus vínculos o que no tienen vínculos o que no tienen personas que las quieren o que no quieren a casi nadie. Es cierto, eso es un problema de intervención, pero espero que todos nosotros, la mayoría de nosotros tenemos esas personas, entonces pensando en por qué vamos a seguir viviendo si perdemos toda la esperanza de ser felices o de lograr las cosas que queremos, es algo que todos tenemos que hacer para protegernos teniendo en cuenta que la ideación suicida nos puede pasar a todos, el episodio anímico nos puede pasar a todos, todos somos agentes y pacientes en salud mental. Entonces, tener en cuenta eso nos puede ayudar a protegernos. Así mismo, doctor, es bastante interesante tener en cuenta siempre en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias, doctor Panza. Y a continuación tenemos también unas preguntas para el doctor Espino.
¿El litio, doctor, es solo para pacientes con trastorno bipolar o podemos usar en otros trastornos? Sí, sí, muy buena pregunta, ¿verdad? Lo que siempre vemos, ¿verdad? Que el litio estamos usando, ¿verdad? Para estabilizar el trastorno bipolar, ¿verdad? Uno también de las patologías que más vemos en tentativa de suicidio y suicidio consumado. Solemos asociar el litio al antidepresivo como potenciador del antidepresivo en cuadros depresivos unipolares, y también solemos utilizarlo en los trastornos esquizoafectivos para fortalecer esos síntomas, vamos a decirle, de la esfera del humor a ese cuadro esquizoafectivo. Solemos tener, ¿verdad? Vamos a decirle, su uso cuando tenemos pacientes con pensamientos suicidas. Entonces, realmente no solo se llaman el trastorno bipolar, tenemos varias patologías. Doctor, durante su ponencia hablaba un poco de la terapia electroconvulsiva. ¿Está indicada esta terapia para pacientes con depresión? Sí, muy buena pregunta, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Acá están presentes, ¿verdad? Muchos estudiantes de medicina, enfermería, colegas. Uno tiene el pensamiento que la primera indicación de la terapia electroconvulsiva son los trastornos psicóticos, ¿verdad? Esas esquizofrenias refractarias, esas esquizofrenias hebefrénicas, pero realmente la primera indicación de la terapia electroconvulsiva en una fase aguda, esos síntomas que citamos ahí, son los trastornos del humor. Realmente son para los trastornos del humor. Y mira, para el que preguntó, ¿verdad? Si tenemos una paciente con un trastorno depresivo, con una ideación suicida, con un plan, con una tentativa y sin de repente lazo, como dijo el profe, de repente algunos factores de riesgo, soltera, no tiene hijos, no tiene trabajo, muy de riesgo, ¿verdad? Y tenemos a disposición en una urgencia médica la que va a responder más rápido y la que médicamente tiene mayor respuesta es la terapia electroconvulsiva. Yo le ofrecería al paciente si es que tenemos esas características, ¿verdad? Doctor, ¿con cuántas camas contamos para internación en psiquiatría en Ciudad del Este? Sí, sí. La pregunta del millón también, ¿verdad? Así un pabellón de salud mental, de psiquiatría, no contamos acá en la región, ¿verdad? Si bien los sanatorios privados no tienen un ala de psiquiatría, ¿verdad? Hace poco, ¿verdad? El hospital regional habilitó, ¿verdad? Su pabellón de salud mental y tengo entendido, ¿verdad? De que están manejando la parte de consultorio, ambulatorio, algunas urgencias que conecta con clínica general, pero así como solo pabellón de psiquiatría no contamos acá. Ese también es un gran desafío, ¿verdad? ¿Qué hacemos si tenemos un paciente con riesgo, con estas características y dónde internarle, ¿verdad? Si realmente no contamos acá en Ciudad del Este con, o por lo menos no me consta, ¿verdad? No conozco. También, doctor, estábamos viendo en el chat, queremos agradecer a todas las personas que están participando con nosotros de ese modo y están felicitando, realmente excelente la ponencia, doctor Panza, doctor Espínola, bastante interesante tratar de este tipo de temas, ¿verdad? Hablar un poco sobre la salud mental. De esta manera, damos cierre a la primera convocatoria del ciclo de charlas de Septiembre Amarillo. Agradecemos a todos por su participación en este evento y les esperamos en el